A esta hora de la mañana vamos a saludar con el doctor Jonathan Vanegas. Con él vamos a hablar de temas de coyuntura política, lo que está pasando y lo que pasó ayer. Póngame en pantalla, mi estimado Jorge Aycar. Lo de ayer, lo de la Corte Constitucional. Corte Constitucional inadmite recursos en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad. El caso que enfrenta a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tiene estas resoluciones de la Corte Constitucional, que también salió la sentencia de ayer. ¿Sentencia creo que es? Bueno, aquí está. Si la acerco un poquito, Jorge. Aquí está la decisión de la Corte. Vamos a leer desde el 34. En conclusión, aunque existan casos excepcionales en los que proceda una acción extraordinaria de protección durante un periodo electoral, conforme a la jurisprudencia de la Corte, el caso examen no guarda similitud con el de la sentencia y está el número. Por lo tanto, este tribunal debe observar la causal 7 de la inadmisión de conformidad con la ley. Pasamos ya a la decisión que tomó la Corte el día de ayer. Decisión, dice el 36, en mérito de lo expuesto, este tribunal de la Sala de admisión de la Corte Constitucional resuelve inadmitir a trámite la acción extraordinaria de protección número 257624-EP de conformidad con el artículo 62. Ahí hay un montón de letras. Esta decisión no es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria. Doctor Jonathan Vanegas, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Es importante tener su criterio de esta decisión de la Corte Constitucional de ayer. ¿Estamos a puertas de qué en este momento? Buenos días, en primer lugar, Jaime. Gracias, como siempre, por la invitación. Bueno, estamos ya no a puertas, ya pasamos la puerta de que se consolide la arbitrariedad de un Estado autoritario en el que no está participando solamente una de las funciones del Estado, el Ejecutivo, sino prácticamente todas las funciones del Estado. Y hasta la última reserva que tiene, de acuerdo con la Constitución, el Estado ecuatoriano, que es la Corte Constitucional, cae con este tipo de resoluciones en ese juego del autoritarismo, de la anomia, es decir, ya del desprecio por las normas, no solamente legales, sino ya de rango constitucional. Son varias resoluciones que se han dado en torno a este tema del desconocimiento de la vicepresidenta a través de una suspensión, cosa que ya no hay ni para qué analizarla, porque es un absurdo que creo que el 99% del Ecuador está de acuerdo en que no tiene ni pies ni cabeza. Pero que ya elevado a este tipo de consulta, porque se ha presentado acciones como esta que se ha proyectado, se han presentado 2 o 3 acciones de inconstitucionalidad de la resolución. Una de ellas creo que el Partido Socialista la presentó. Se han presentado pedidos de interpretación por parte de la Asamblea Nacional, y en todos estos casos lo que ha hecho la Corte Constitucional, en todos los que ha analizado hasta ahora, es olímpicamente sacarse la vuelta. Poncio Pilato. Así es. Y decir, bueno, no, la verdad es que la acción extraordinaria no cabe porque no es un tema netamente electoral, aunque estemos en periodo electoral. Eso es más o menos lo que quiere decir. En las acciones de inconstitucionalidad ha salido con un tecnicismo, sí, de decir esto no ha sido un acto administrativo de carácter general, el decreto ejecutivo del presidente, sino un acto administrativo de otro tipo. Porque claro, en la doctrina sí se dice que los actos administrativos de carácter general son los que pueden ser objeto del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte, y esos actos son los que recaen sobre una pluralidad indeterminada de personas. Es decir, creo que el recientemente fallecido Jorge Zavala Egas daba ejemplos de este tipo de actos, ¿no? Un acto administrativo de carácter general es, por ejemplo, la convocatoria a un concurso de méritos para seleccionar jueces o cualquier tipo de servidores. Se hace una convocatoria general
que recae sobre una pluralidad de personas indeterminadas. Entonces, ese es un acto administrativo de carácter general. Otro acto administrativo de carácter general podría ser un decreto que eleve una tarifa a nivel nacional. Esto es un acto singular, un acto que recae y que afecta en primer término solamente a una persona o a dos personas. A la persona que ha sido removida temporalmente de la vicepresidencia de la República y a la persona que asume la vicepresidencia por designación directa del presidente, figura que no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces ahí estamos ante esa dicotomía y ese problema, ¿no? Que nos dice la Corte Constitucional, como esto no es un acto que se ajuste a los parámetros en los que puede actuar la Corte Constitucional, entonces no podemos tramitarlo. Pero ¿y dónde queda entonces la seguridad jurídica prevista en la Constitución? ¿Dónde queda la garantía de seguridad jurídica? ¿Dónde queda además la atribución, la competencia, que es privativa? Nadie más puede interpretar la Constitución sino la Corte Constitucional, que en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos dicen que el control abstracto tiene como finalidad eliminar las incompatibilidades de cualquier norma, de cualquier disposición jurídica que integre el sistema jurídico ecuatoriano con la Constitución. Y exactamente el numeral cuarto del artículo 75 de esa ley dice que la Corte Constitucional, además de sus demás competencias en control abstracto, debe promover procesos abstractos de inconstitucionalidad cuando se dé cuenta, cuando con ocasión de un proceso como el que se les ha presentado, o los que se les han presentado, se dé cuenta de que hay una flagrante incompatibilidad entre una disposición jurídica, que eso es un decreto, y una norma constitucional, o más normas constitucionales. No podía la Corte decir, esto no tiene nada que ver conmigo, y decir, hay otros mecanismos. Sí, el Código Orgánico Administrativo dice que hay mecanismos para poder impugnar los actos administrativos, como es este decreto, el 457. Eso puede ser un recurso de apelación, un recurso de revisión, pero ¿sabe qué? Eso lo tiene que resolver el mismo organismo que lo emitió. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a ratificar. Y que la impugnación entonces debería elevarse a un tribunal contencioso administrativo. Hasta que eso ocurra y haya una respuesta, ya ha terminado el periodo de todos ellos. Entonces, esto es un juego para no resolver, para no mojarse el poncho y dar paso. No sé si es por miedo o por complicidad. ¿Le temen qué? ¿Al gobierno? Eso es lo que digo. No sé si es miedo o complicidad. O complicidad. Una de las dos cosas es. Porque no hay manera de que así no puede funcionar la parte constitucional. Así no puede funcionar el Estado. De la forma en que está funcionando, con todas estas arbitrariedades. Este es un caso emblemático. Este caso de la vicepresidenta de la República va a ser histórico y estudiado en universidades del mundo como un caso de violación ya grosera y absurda de la Constitución. Va a ser un laboratorio, entonces. Así es. Como el de la invasión de la embajada, ¿no?, de México. Claro, por supuesto. Y lo que está pasando con esa acción de protección, que se fue suspendida el día de ayer para el día lunes, porque apareció también la señora ministra de Trabajo con 450 fojas de última hora, pues, ¿no? ¿Qué puede pasar también? Claro, todo eso tiende a dilatar los procesos. Son formas y mecanismos que ha utilizado este gobierno no solamente en este tipo de procesos, sino en todo. Tratar de dilatar los procesos conflictivos que tiene al frente a nivel administrativo, a nivel judicial, etcétera, para ganar tiempo. ¿Ganar tiempo hasta cuándo? El gobierno quiere ganar tiempo en estos temas, quiere ganar tiempo en lo de los cortes de energía, quiere ganar tiempo en cuanto a los temas de seguridad hasta febrero. Luego de que en febrero las elecciones, si es que le resultan positivas, entonces ahí las cosas van a comenzar a cambiar y quizás mantengan este tipo de dilaciones hasta abril. Por eso es que nos dicen en un día, en cuanto a los cortes, por ejemplo, de energía, ¿no? Ya se va a solucionar. Espérate hasta los primeros días de diciembre. Después no, hasta finales de diciembre. En diciembre nos dirán que hasta enero. En enero que hasta febrero. Ya anunciaron que para el 15 ya vienen del 9 al 15, 3 horas diarias también, ¿no?
que vienen 3. Pero yo le pregunto a la gente, cuando dijeron, ahora nos van a cortar 7, y hay personas, conocidos míos, que tienen 10 horas de corte. Ahora. En la actualidad. Ahora. No 7, 10. Porque es la mentira como parte de su gobierno, ¿no? Parte de su... Así es. Y son mentiras focalizadas, o sea, son también mentiras que tratan de que haya una incertidumbre como para que unos digan, a mí no me cortan, porque a veces a mí, por ejemplo, no me han cortado la energía en mi casa, por algunos periodos, por varios días. Entonces, si yo fuese... No sirve de nada cuando hay un plan de corte. Claro. Porque tú te programas. Claro, pero ya que me pregunta, si yo no fuese consciente y no analizara el contexto de la situación, yo digo, no, pues, si ya lo están solucionando, ¿no? Porque ya no me están cortando. Y comienzo a discutir con usted, que usted me dice, no, a mí sí me están cortando. Ahí se genera la incertidumbre. En la incertidumbre reina el caos. Y en el caos, precisamente, los políticos populistas y demagogos sacan partido. Es terrible. La verdad, yo no esperaba tanto de este gobierno, que iba a llegar a tan situaciones de prácticamente de destrucción de todo. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Si estamos en un año, menos de 15 días o 15 días de gobierno, imagínense si lo reeligen para 4 años más. ¿Qué va a pasar con el Ecuador? No podemos adivinar el futuro, pero por las señas que vemos nos damos cuenta de que, en primer lugar, se va a consolidar un proceso cuasi dictatorial. Porque ya estamos en eso. ¿Qué está pasando con el CNE? Estamos en un proceso de autoritarismo. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Porque ellos dijeron, nos prorrogamos porque hay un pronunciamiento del Procurador General del Estado. ¿Está bien el pronunciamiento que ha hecho el Procurador General del Estado? No, para nada, porque las disposiciones son claras. Si no hubiese suplentes, sí. Pero todos vimos a los suplentes, que los hay, existen, ellos no se han inventado, no están locos y dicen soy suplente porque se les ocurrió. ¿Y la Corte Constitucional debería pronunciarse? Que deben asumir, también debería pronunciarse, por supuesto. ¿Por qué no lo hace? Por lo mismo que no está pronunciándose ahora con el tema de Verónica Abad. No podemos saber si es miedo o complicidad, pero lo que sí podemos saber es que es una flagrante violación de la seguridad jurídica y de la Constitución de la República en diferentes temas, en diferentes capítulos, que nos hace ya no pensar, sino tener la certeza de que no estamos viviendo en un Estado de Derecho, estamos viviendo en un Estado autoritario, que algunos rechazan llamarle dictadura porque estamos acostumbrados a las dictaduras militares, ¿no? Pero es igual. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté este gobierno y venga un gobierno que fiscalice todo lo que han hecho? Bueno, si hay una fiscalización seria, todos van a tener que desaparecer mágicamente del mapa del Ecuador, como siempre lo hacen estos cobardes gobiernos que meten la mano no solamente a los dineros del pueblo, sino a los derechos de las personas, a los derechos fundamentales, y luego pues se mandan a mudar y se pegan unas buenas vacaciones con el dinero que tienen, que lo pueden hacer hasta dejar que pasen unos años y ver cómo arreglan con algún gobierno favorable. Por eso a ellos les conviene mantener esta tríada de gobiernos y mantener un cuarto y quinto y sexto gobierno de la misma tendencia para tener esa impunidad. Ayer le escuchaba a la ministra de Trabajo, a la señora Ivonne Núñez, que decía que la sanción que le han puesto a la vicepresidenta es la mínima. Porque es de 150 días hasta 24 meses de suspensión. Pero es que le han puesto la mínima, que han sido muy contemplativos con ella. Bueno, el reglamento de la LOCEP, que es el que han aplicado, que no es aplicable, pero... en este caso, que es la vicepresidenta fue electa, así es. No es aplicable. Por supuesto que no, para nada. Porque con esa misma lógica, entonces, tendríamos que destituir al presidente. Primero, que la falta por la que la están juzgando es susceptible de destitución, no de suspensión. Está clarito en la ley y en el reglamento del servicio público. Es decir, si íbamos a aplicar eso, tenían que haberla destituido, no suspendido. Ahora, si por una falta grave la suspenden, la suspensión puede ser, y lo dice el 87, si no me equivoco, del reglamento de la LOCEP, hasta 30 días. Nada más. ¿A quién pueden suspender 30 días? A los servidores públicos. Pero se entiende de servidores públicos de carrera. Es que ahí ellos... por eso es que tienen los argumentos ellos, ¿no?
Ella también es servidora pública, dice, porque Sí, recibe un sueldo. todos son servidores públicos porque es una denominación genérica, pero hay una distinción que, Pero hay algún vacío en la que ley. cualquier... bueno, sí, eso no se ha especificado, pero es que creo que a los tratadistas y a los legisladores no se les ha ocurrido que alguien venga con tamaña barbaridad que no ha pasado en ningún momento de la historia, ni en el Ecuador, ni en ninguna parte. El que venga un inferior a destituir a alguien elegido por el pueblo. Y la Corte Constitucional, ¿por qué se queda callada y no se pronuncia de una vez? O sea, con lo que hizo ayer, difícilmente. Claro, no se van a pronunciar. Les queda, creo, solamente una acción que es la que presentó la misma vicepresidenta, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, pero con este talante que vemos ahora de cómo se está comportando la Corte, seguramente va a ocurrir lo mismo. No podemos esperar otra cosa. Y esto va a consolidarse como otra arbitrariedad, otro rasgo dictatorial de un gobierno netamente autoritario. Claro, lo que le hicieron allá en Topic. También. El Tribunal Constitucional también es otro ente de persecución que lo está utilizando tal vez el gobierno, ¿o qué? Claro, y hay que pensar más allá. A ver, si es que vamos a darle la razón por un momento al Tribunal Contencioso Electoral, ya, de que el señor Topic, por sus vinculaciones con empresas y contratos con el Estado, no puede ser candidato. Ah, ya, muy bien. Entonces la vez pasada tampoco podía ser candidato. Pero claro, eso ya pasó. Sí, pasó. Pero entonces en este momento deberían estar tras las rejas los mismos vocales del Consejo Nacional Electoral que le permitieron participar a alguien que no podía participar, según ese argumento, en la elección anterior. Deberían estar tras las rejas. Claro. Claro. El Consejo de Participación Ciudadana también lo están utilizando para perseguir con denuncias. Ahí hay una persona que se ha dedicado a denunciar solamente adversarios del presidente de la República, el señor Guarderas, que creo que más se dedica a hacer ese tipo de denuncias que estar preocupado de hacer el control que debe hacer un consejero de Participación Ciudadana. Sí, al menos no se lo ha visto que se haya dedicado a lo que es la función principal, que es promover la participación en los territorios, los pueblos, etcétera, del Ecuador. Pero ahí nos damos cuenta, ¿no? Como decíamos hace un momento, todos los poderes o funciones del Estado prácticamente están tomados. Por un lado, eso nos revela un Estado autoritario. Y por otro lado, y refiriéndome a algo que tienen una conexión directa, también eso nos revela, y con otros actores, pero muy relacionados, que estamos ante el narcoestado que dice el reportaje de The Economist. ¿Cuándo usted identifica? El ministro de Defensa y otros voceros del gobierno salen a rechazar esas aseveraciones. Y quizás no podamos echarle el 100% de la culpa al gobierno de Noboa de que se haya creado o se haya consolidado un narcoestado. Esto viene de 2018 para acá. Aquí hay 3 actores principales que todos sabemos quiénes son, los 3 presidentes que han pasado desde esa época. Cuando usted identifica, más allá de cualquier retórica y más allá del reportaje de The Economist, que hay un narcoestado? La ONU, en inicios de este siglo, de años 2000 o 2002, por ahí, calificó como el primer narcoestado, creo que del mundo, a un país africano, que se llama Guinea-Bissau. ¿Por qué? Porque en ese estado se había dado una estrella, que se grafica como una estrella de 5 puntas, de 5 actores primordiales que estaban relacionados con el narcotráfico de manera general. 1, los administradores de justicia. Los grupos delincuenciales de narcotraficantes estaban amparados por algunos de los administradores de justicia, muchos en este caso. Los uniformados, sea policiales o fuerzas armadas, también estaban involucrados. Eso está pasando acá. Dígame usted lo que no está pasando. Perfecto. Sigamos. Ok. Los políticos. También está pasando. Políticos que arropaban, solapaban y participaban en algunos casos con los grupos narcotraficantes. Los banqueros. Es donde lavan la plata. Así es, porque no, la plata no la guardan debajo del colchón, son tantos millones que utilizan cuentas.
y los empresarios, que también prestaban o daban ahí está la estrella. Logística, ahí está, 5 puntas. Cuando usted ve que en un estado esos 5 segmentos de la sociedad tienen relación con los grupos de delincuencia organizada, en este caso de narcotraficantes y otros delitos, estamos ante un narcoestado. No hace falta analizarlo más, ya lo analizó la ONU. Y en todos estos casos yo creo que es público que está ocurriendo esto en el Ecuador. Entonces, no cabe duda que estamos ante un narcoestado Sí, por ese lado y un estado autoritario y cómo el dictatorial. cómo el gobierno se ufana diciendo que ellos están combatiendo el narcotráfico y que los narcos son los políticos, en la asamblea hay narcos, pero ellos son inmaculados. Pero, ¿por qué? O sea, no van a decir otra cosa, no van a aceptar vinculaciones de ningún tipo, pero en los resultados no se ve eso, porque, a ver, ¿Usted cree que tal vez el gobierno tiene ciertos vínculos? debe tener, no todos, pero algunos de sus funcionarios, porque las cosas, como le digo, no se manejan así. Para poder, el círculo de producción y comercialización de la droga no es fácil. En un estado en que hay controles no va a ser muy fácil. Y acá la droga entra y sale con una facilidad pasmosa. Las armas también. Los grupos de delincuencia organizada ya no solamente tienen dinero con el narcotráfico, sino con el tráfico de armas. Por eso vemos la gran cantidad de armas y de violencia. Con el tráfico de hidrocarburos. ¿Cómo ha entrado tantas armas acá al Ecuador? Preguntémosle a las Fuerzas Armadas. ¿A quién más le vamos a preguntar? Antes ver un fusil o ver delincuentes que asaltando, se los encontraba asaltando con un fusil, era una vez al año, pues. Acá todos los días matan con fusiles ahora. Así es. Y eso afuera. Adentro, que es un espacio más pequeño, un espacio difícil sí, pero que el gobierno nos ha dicho a todos que ya está, que son las cárceles, ¿no? Los centros carcelarios, están bajo el completo control de las Fuerzas Armadas. Y hace 20 días hubo una masacre. Una masacre de 17 donde descuartizan, te sacan el corazón como que fuera carnicería, o sea, igual que cuando no estaban las Fuerzas Armadas. Ayer también asesinaron a una persona y hay como 7 heridos. Correcto. Entonces, ¿dónde está el control de las Fuerzas Armadas? Si no puedo controlar unas cuantas hectáreas, donde hay, sí, miles de personas, algunas de alta peligrosidad, pero para eso están las Fuerzas Armadas. Se supone con una mayor capacidad de fuerza que la policía y que los guías penitenciarios, que esos son cómplices de todo esto. Entonces, ¿qué esperamos en la frontera? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué control? No hay control. Imposible. Eso tiene al Ecuador ante un caos que nunca lo hemos vivido. Y se nos presentan cifras mentirosas en cuanto al narcotráfico y a la violencia. Nos siguen diciendo que la violencia está bajando. Sí, precisamente eso. A ver, ¿qué nos dicen ahora? Que se ha reducido en este año el 17 y pico o el 18% de las muertes violentas. Sí. Es decir, de 5.700, de 6.973, por aquí tenía la cifra, muertes violentas. En el 2023 estamos a 5.717. O sea, unas 800 menos. Pero falta diciembre, ¿no? Hay que computar diciembre. Ahí ya van a quedar solamente en unas 300 o 400 menos. Porque en diciembre van a seguir matando hasta el 31, como año viejo a la gente. Si están matando de a 10. Así es. Entonces, el gobierno se ufana y quiere que le hagamos homenajes, monumentos y fiestas porque ha bajado de un año para el otro a 300 muertos. Pero tiene una cifra de 5.000 o de 6.000. El año pasado cerramos con un 47 por cada 100.000 habitantes de episodios violentos, de muertes violentas. ¿Sabe que en México, que es la cuna, digamos, del narcotráfico, lamentablemente, de la violencia generada por esta lacra, la tasa es de 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes? Aquí casi le doblamos. En Uruguay, que claro, es un país más pequeño, están preocupados porque se les ha disparado la tasa en Uruguay a 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Están preocupados porque ellos quieren volver o disminuir a tasas como la de Chile. Chile, con una población aproximadamente igual a la de Ecuador, ¿no? Chile tiene más o menos 20 millones de habitantes, tiene 4,5
muertos por cada 100.000 habitantes, o sea, de muertes violentas, ¿no? Víctimas de muertes. Argentina 4%. ¿Por qué no te comparas con esos países? Es que hacia allá tenemos que ir. Nada más lo van a hacer. Porque aquí tuvimos un periodo de tiempo en que nos disminuyó. En la época Y así es, y se pudo manejar esto en esos niveles, ¿no? 5%, para 4%. justificar todo lo que ocurre en este país, salen a decir que Correa había pactado con las mafias y que por eso no había muertes violentas. Sí, así es, ese es el relato general. Pero bueno, si no es de esa manera y hay otra manera mejor, si hay otras políticas públicas mejores, perfecto, pero disminuyamos a esos niveles. Claro. No me digas que por 100 muertos menos tengo que hacerte un homenaje. Y hay que ver si es verdad. Que hay que ver si es verdad además. Y que además esos no son los únicos delitos, son execrables, ¿ya? Quizás son los que causan más pánico social, pero hay los secuestros extorsivos, que esos se han disparado 200 y 300%. Ahora te asaltan. Secuestros, extorsiones, los robos se han incrementado, pero en miles. O sea, se han duplicado, triplicado, cuatruplicado. Y entonces eso, aunque no me afecte a mí directamente, a mí no me hayan asaltado de pronto, genera un pánico social que hace que el estado de inseguridad sea general. Y mientras eso no lo elimine el Estado y las personas tengan que eximirse de ir a una fiesta en la noche, de viajar a la playa, de hacer sus actividades normalmente, cuando por prevención prefieran cerrar un negocio o no abrirlo para que no les caigan los delincuentes, entonces los resultados no importa si hay 100 muertos menos. Las estadísticas no son las que mandan, sino la percepción de la gente, la inseguridad en la que vivimos. ¿De qué Nuevo Ecuador habla Novoa? De este, que está ya en las antípodas del infierno. Este es el Nuevo Ecuador, el que estamos viviendo. Que no lo vivíamos hace 10 años, ni hace 20 años, ni en ningún otro periodo. Que se comenzó a gestar a raíz de la destrucción del Estado que Lenín Moreno orquestó. Que la continuó Lazo, ya con otros ribetes, no solamente para destruir el Estado, sino para el corto tiempo que estuvo, porque no terminó su periodo, tratar de poner todas las normas que pueda a favor de los bancos. Y el caballero de acá para poner también todos los negocios pues, a funcionar para que la dinámica económica de su grupo de poder y de los grupos aliados, amigos, también puedan favorecerse, pase lo que pase ya con los resultados electorales. ¿Con qué Ecuador se queda, doctor? Bueno, yo me quedo con dos tipos de Ecuador. Primero con el Ecuador de antes de 2017 y segundo ya siendo nostálgico con el Ecuador que vivíamos en los años 70. Sí, ¿no? Claro. En donde se podía respirar, se podía caminar y se podía hacer un proyecto de vida. Es terrible cómo Ecuador se está despoblando. Podías jugar pelota en el barrio. Así es. Ahora a mí, hasta la madrugada. Sí, hasta la madrugada, ¿no? Es cuando llovía, ¿no? Son tiempos que algún momento ojalá podamos volverlos a tener, ¿no? Ojalá, pero va a tomar bastante para cualquier gobierno que venga, así sea un gobierno responsable, va a ser una tarea durísima. Porque destruir es fácil. Sí. En 7, 8 años se ha destruido el país, pero reconstruir las cosas toma 20, 25, 30 años. Quiero agradecerle, doctor, por haber venido a Ecuador en directo. Gracias siempre, Jaime, y a toda la audiencia, pues. Hoy no tuvo la doctora Mónica Luzárraga, que me hubiese gustado que también participe, porque bueno, ella es abogada también y tuvo audiencia. Para la próxima seguramente lo vamos a tener cuando esté la doctora Mónica Luzárraga. Aquí estaremos, enhorabuena.